Buenas noches, instructor. Mi nombre es Estrella Yuleño Pomedina, de la carrera de Seguridad Industrial y Prevencionista de Riesgos. Estoy cursando el primer semestre. El día de hoy voy a resolver el entregable número 3 de matemáticas. Y para empezar voy a leer la situación significativa de nuestro problema. El mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. Se realiza a partir de productos semi-elaborados como lingotes, tochos u otras piezas previamente conformadas por otros procesos como moldeo o forja. Los productos obtenidos pueden ser finales o semi-elaborados, que requieren operaciones posteriores. La máquina herramienta más utilizada en este proceso de fabricación es el torno. Una de las piezas que ha sido mecanizada es la que se muestra en el dibujo. Las medidas están expresadas en milímetros. Aquí está la pieza mecanizada y aquí podemos ver que sus medidas están expresadas en milímetros. Acá podemos ver que este lado de acá nos explica que mide 8 milímetros, el de aquí 8 milímetros también y el de aquí también 8 milímetros. En la parte inferior también las medidas están expresadas en milímetros. La parte de aquí mide 12 milímetros, la de aquí 4, la de aquí 2. Y así posteriormente también en este lado. Lo que se nos pide o se nos solicita de la siguiente pieza mecanizada es lo siguiente. ¿Cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? O sea, de esta parte de aquí. De la parte delantera se nos solicita saber o hallar cuál es el perímetro. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el área total de la pieza mecanizada? O sea, de toda la pieza tenemos que hallar su área. Lo siguiente que se nos pide es, si duplicamos las medidas, respondamos a las siguientes preguntas. ¿En qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? ¿Y en qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Vamos a empezar por responder la primera pregunta. ¿Cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Y para ello voy a pasar a resolverlo. Ahora vamos a pasar a desarrollar lo primero que se nos pide. ¿Cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? O sea, de la parte de enfrente de la pieza, que es esta figura. Ya se nos dan los datos de que este lado de aquí mide 8 milímetros, el de aquí 8 milímetros y el de aquí 8 milímetros. Y en la parte de abajo se nos dice que la parte de aquí mide 4 milímetros y la de aquí 2. La de aquí 4, la de aquí 4 y la de aquí 2. Por lo tanto, al medir esta parte de acá 8 milímetros, la de acá también pasaría a medir 8 milímetros. Y la parte de acá abajo también mediría 8 milímetros. Primero vamos a hallar la parte de aquí arriba. Y eso lo podemos hacer así. Como acá nos dice que esta parte de acá mide 2 milímetros, o sea, toda esta parte de acá es la sumatoria de la base de acá, de la parte de acá, que sería 2 más 4, 6 milímetros, mediría esta parte. De igual manera con el otro lado. Esta parte de acá junto, todo esto, hasta acá arriba también, esta parte de acá mide 4 milímetros y esta 2 milímetros. Por lo tanto, esta parte de aquí mediría 6 milímetros igual que la otra. Ahora, para poder hallarlo de arriba, lo único que tenemos que hacer es sumar. 6 más 12 más 6 vendría a ser igual que 24 milímetros. Por lo tanto, la parte de arriba mide 24 milímetros. Ahora, podríamos pensar que ya tenemos todas las medidas de la figura. Páusalo. Ahora, vamos a pasar a responder a la primera interrogante. ¿Cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Y para ello necesitamos hallar todos los lados de lo que mide esta pieza. Primero, ya nos dan el problema que la parte de aquí mide 8 milímetros, la de aquí 8 milímetros, la de aquí 8 milímetros. Y en la parte de abajo se nos dice que esta parte de aquí a acá mide 4 milímetros y esta pequeña 2. De igual manera con la otra parte.
4 milímetros y 2 milímetros. Como ya nos dan el dato de que esta parte de aquí mide 8 milímetros, la de aquí también va a medir lo mismo, 8 milímetros. Y de igual manera con las otras. Esta mide 8, esta también va a medir 8, la de aquí 8, la de acá también va a medir 8 milímetros. Ahora, tenemos que hallar la parte de arriba. ¿Cuánto mide la parte de arriba de nuestra pieza? Como podemos ver, la parte de aquí arriba y la de acá son lo mismo. Por lo tanto, lo que mide esto es igual a la sumatoria de 2 más 4, que sería 6 milímetros. Por lo tanto, esta parte de aquí mide 6. Y lo mismo viene con la otra. Esta parte de aquí mide lo mismo que esta. Por lo tanto, 4 más 2, 6 milímetros. Y como podemos ver, estas partes de aquí es lo mismo que esto. Por lo tanto, la base de arriba mediría lo mismo que 6 más 12 más 6, que sería 24 milímetros. Pero ahora, lo que se nos pide es saber el perímetro de la pieza. Por lo tanto, no podemos decir que esta parte de aquí mide 8 milímetros. Tenemos que hallar lo que mide esta parte de acá. Esto es lo que tenemos que hallar. De igual manera con el otro lado. Tenemos que hallar la medida de esta parte. Y para hacerlo, ¿qué vamos a hacer? Como podemos ver, esto es igual a un semicírculo, a la mitad de un círculo. Y para ello vamos a emplear la fórmula del perímetro del círculo para saber cuánto mide eso. Pero claro, tenemos que ver que al hallar el perímetro del círculo vamos a hallar el perímetro de todo un círculo, de todo el círculo en total. Pero lo que necesitamos es la mitad. ¿Qué vamos a hacer? Al resultado del perímetro del círculo lo vamos a dividir entre 2. Ahora vamos a desarrollar. El perímetro del círculo, como podemos ver, es igual a la fórmula de 2pi por radio. Y en este caso lo vamos a dividir sobre 2 porque lo único que queremos saber es en la mitad del círculo, lo que vale su perímetro. Ahora, podemos ver que de aquí a acá mide 8 milímetros, lo cual vendría a ser el diámetro del círculo. Pero lo que necesitamos para desarrollarlo es el radio. ¿Y el radio a qué es igual? El radio es igual a la mitad del diámetro. Por lo tanto, el radio de este círculo, que sería así un círculo completo, es 4 milímetros. Ahora sí podemos pasar a desarrollarlo. 2pi por radio, que es igual a 4 milímetros, sobre 2. Seguimos. El perímetro es igual, ahora 2pi por 4 vendría a ser lo mismo que 8pi sobre 2. Algunos pueden dejarlo solamente así como 8pi, pero en mi caso yo lo voy a multiplicar por lo que corresponde al valor de pi, que sería 8 por 3,14. Siempre recordando que es sobre 2 porque lo que se nos pide es la mitad. Ahora multiplicamos. 8 por 3,14, que es el valor de pi, vendría a ser 25,12. Ahora, este es el resultado del perímetro total del círculo. Pero como dije antes, lo que queremos es solamente la mitad. Por lo que vamos a dividir esto entre 2. Y vendría a ser 12,56. 12,56 milímetros. Es lo que mide la parte de aquí de este círculo. Bueno, de la mitad de este círculo, de nuestra pieza. Ahora, como podemos ver para la otra mitad de círculo, que también es igual, tienen el mismo diámetro, por lo tanto su radio va a ser la misma. Y el procedimiento para encontrar lo que mide va a ser el mismo. Por lo tanto, ambas partes de aquí, ambos lados,
tienen la misma medición. O sea que ambos lados miden 12,56 y acá también mide 12,56. Ya tenemos el valor de estos dos lados. Ahora, ¿qué más nos falta hallar? Ahora, lo que nos falta hallar es este lado de acá. Como sabemos, el perímetro es la sumatoria de todos los lados de una pieza o de una figura, en este caso de la figura de acá. Lo que se nos da es lo que mide esto de acá, más no lo que mide este lado, que es lo que tenemos que hallar. Y para poder hallarlo vamos a utilizar la fórmula de la hipotenusa. ¿Por qué? Porque esta parte de acá, si nosotros nos damos cuenta, forma un triángulo y un triángulo rectángulo, por lo que su ángulo mide 90 grados. Para poder desarrollar esto, he dibujado acá un triángulo y la parte de aquí, como podemos ver, mide 2 milímetros. Ahora, esta parte de aquí, como pueden ver, es igual a esta de acá, o sea que mide 8 milímetros, lo cual vamos a poner acá. Y lo que tenemos que hallar es el lado de aquí, que sería la hipotenusa. Ahora, ¿cuál es la fórmula para hallar la hipotenusa? Es hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Reemplazando sería x, que la x va a ser el lado que tenemos que hallar, x al cuadrado igual a el lado de uno de sus catetos, que en este caso es 8 al cuadrado, más el otro cateto que sería 2 al cuadrado. Vamos a resolver. X al cuadrado es igual a 8 al cuadrado, vendría a ser 8 por 8, que es 64, más 2 al cuadrado, que vendría a ser 2 por 2, que es igual a 4. X al cuadrado es igual a 64 más 4, que es 68. Pero tenemos que hallar la x sola, sin el cuadrado. Y para eso vamos a decir que x es igual a la raíz de 68. ¿Por qué? Porque el cuadrado, la potencia, siempre pasa a sacar raíz. Ahora, vamos a sacar la raíz de 68. Un minutito, disculpen. Ahora sí, ¿qué vendría a ser 8,24, 8,246221? O sea, es un número decimal, pero en mi caso yo lo voy a redondear. Como es el resultado 8,246, yo lo voy a redondear a 5. ¿Por qué? Porque ahora, como pasa de 5, tiene que ir ya. Ahora sí, por lo tanto, x es igual a 8,25. Este lado de aquí mide 8,25 milímetros. Acá vamos a poner su resultado 8,25. Y al tener las mismas medidas, este lado vale 2 y este lado vale 8, es también igual a lo mismo. También es igual a 8,25 milímetros. Y ahora ya tenemos todos los lados de nuestra figura y ya podemos hallar su perímetro. ¿Qué vendría a ser? Perímetro total de la figura es igual a ¿qué? 24, que es la parte de arriba, más, en mi caso, para hacerlo de una forma más abreviada, he decidido tomar el 8 de aquí, el 8 y el 8, y poner 8 por 4, porque tenemos 4 ochos. Ya, siguiente. El perímetro de la parte de aquí que hemos hallado anteriormente, que es 12,56, pero como tenemos 2, vamos a multiplicar ese número, 12,56 por 2.
Seguimos, vean. Aquí, estos lados no los vamos a utilizar porque no son necesarios. Más vamos a utilizar el lado de la hipotenusa. Ese lado sí, que es 8,25. Y como tenemos 2, también lo vamos a multiplicar por 2. 8,25 por 2. Más la parte de arriba de la pieza que mide 12, esta parte de aquí. Voy a ponerlo acá. Más 12, más los dos lados de acá que son 4 milímetros, que vendría a ser 4 por 2. Entonces, desarrollando, el perímetro total es 24 más 8 por 4, 32, más 12,56 por 2, que vendría a ser 25,12 más 8,25 por 2, que vendría a ser 16,5 más 12 más 4 por 2, que sería 8. Ahora finalmente podemos hallar nuestro perímetro sumando todas las medidas, que sería 24 más 32 más 25,12 más 16,5 más 12 más 8. Nuestro perímetro total mide 117,62 milímetros. Así que ahora, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? El perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada son 117,62 milímetros. Ahora sí, vamos a pasar a responder a la siguiente interrogante. Ahora, la siguiente pregunta y lo siguiente que se nos pide es ¿cuál es el área total de la pieza mecanizada? O sea, ¿cuál es el área total de toda esta pieza? Como pueden ver, acá yo he puesto 3 fórmulas: el área del cubo, del prisma y del cilindro. ¿Por qué? Porque nuestra pieza en su totalidad, obviamente, si la cerramos, sería un cubo. Y más que nada, porque como vimos en el ejercicio anterior en donde calculábamos el perímetro, sus lados de acá miden 24 y acá todo este lado también mediría 24 porque 8 más 8 más 8 también es 24. En pocas palabras, es un cubo porque también tiene todos sus lados iguales. Ahora, un prisma. ¿Por qué un prisma? La parte que le falta a nuestra figura, como podemos ver aquí, es la forma de un trapecio. Y hasta el fondo, que sería toda la parte de abajo que le falta a la pieza, junta es un prisma. Un prisma de acá hemos puesto la fórmula. Ahora, cilindro, ¿por qué? Esta parte, también como vemos acá, es como la mitad de un cilindro. Y la parte de acá también es así, es la mitad de un cilindro, que como vimos también en el ejercicio anterior, tienen un mismo diámetro, por lo que vendría a ser esto un cilindro completo. Ahora, ¿por qué he puesto esas 3 fórmulas? Primero, todo al ser un cubo completo, le falta, como vemos aquí, le falta esta parte de acá, que es el prisma, y le falta el cilindro, por lo que yo, para hallar el área total, voy a emplear lo siguiente. Por lo que yo voy a emplear la siguiente fórmula, que es, para hallar el área total de la figura, voy a hacer algo. Como todo es un cubo, primero voy a hallar el área total. El área total rellenando las partes que le faltan, que sería todo un cubo completo. El área del cubo menos. ¿Por qué menos? Vamos a restarle las áreas de las figuras de acá.
Como este es un cilindro completo, por eso es el cilindro. Y como este es un prisma, le vamos a restar estas dos partes. Por eso, entre paréntesis ponemos el área del cubo menos el área del prisma más área del cilindro. Por lo tanto, nuestra área total de la figura va a ser igual al área del cubo menos el área del prisma más el área del cilindro. Ahora, primero vamos a empezar por calcular el área del cubo. En pocas palabras, por calcular el área total rellenando los espacios de nuestra figura. Ahora vamos a hallar el área del cubo. El área del cubo es la siguiente fórmula. 6 por la longitud de uno de los lados al cuadrado. 6 porque tiene 6 caras. Y para poder hallar el área del cubo es necesario hallar las 6 áreas de todas sus caras. Ahora, como podemos ver, solamente necesitamos hallar lo primero, más que nada, la longitud de uno de sus lados, que como vemos es 24. Entonces acá también sería 24. Reemplazamos en nuestra fórmula. Área del cubo es igual a 6 por la longitud, que es 24, pero al cuadrado. Seguimos reemplazando. El área del cubo es igual a 6 por 24 al cuadrado, que sería 24 por 24, 576. Área del cubo es igual a 6 por 576. Entonces, nuestra área del cubo es igual a 3.456 metros cuadrados. Ya tenemos el área de nuestro cubo, que la vamos a poner por aquí. Área del cubo es igual a 3.456 metros cuadrados. O sea, el área total rellenando las partes que le faltan es 3.456 metros cuadrados. Ahora, tenemos que hallar la del cilindro y la del prisma para poder restarle a esta área y ver cuánto es la pieza total de la pieza mecanizada. Vamos a hallar el área del prisma. Ahora vamos a hallar el área del prisma. Como pueden ver acá, yo ya he dibujado el prisma, que es la parte de aquí que tenemos que hallar para, como dije antes, podérsela restar a nuestra área del cubo junto con el área del cilindro. Acá ya tenemos puestas sus medidas. ¿Por qué 24? 24 es la longitud de este lado lateral. ¿Por qué? Porque como vimos al hallar el perímetro, esto de aquí mide igual que esto. O sea, como vimos en el ejercicio anterior, todo esto es un cubo. Y al ser un cubo, todo tiene sus partes iguales. Por lo que si este lado mide 24, esto mide 24, esto 24 y esto 24. Por eso el lado de aquí de esta longitud mide 24 milímetros. El área de aquí arriba mide 12 por ser la de acá. La altura mide 8 milímetros porque como vimos este lado mide 8 y este también mide 8 milímetros. Y la base mide 16, ¿por qué? Porque sumándolo estos lados de acá sería 2 más 2 más 12, porque esto también mide 12, sería 2 más 12 más 2, 16. Ahora sí, el área del prisma es igual a 2 área de base más el área lateral. Y primero tenemos que hallar el área de base, el área de la base de nuestro prisma, que es un trapecio. Por lo tanto, el área de base, al ser un trapecio, es igual a base
mayor más la base menor sobre 2 por la altura. Vamos a desarrollar. Área de base, reemplazando nuestros datos, es igual a la base mayor, que es 16, más la base menor, que es 12, por la altura, que es 8, sobre 2. El área de base es igual a 16 más 12, que es 28, sobre 2 por 8. Seguimos. Área de base es igual a 28 por 2, 28 por 8, disculpen, que es 224 sobre 2. Entonces, finalmente, el área de nuestra base vendría a ser lo mismo que 112 milímetros. El área de nuestra base es 112 milímetros. Reemplazando nuestra fórmula, que es 2 área de base, tenemos que multiplicar 112 por 2. 224. Para hallar nuestra área del prisma, vemos que 2 área de base es igual a 224. Ahora tenemos que hallar nuestra área lateral. Ahora, como vemos, el área del prisma es 2 área de base, que ya lo tenemos, que es 224, más área lateral. Y para hallar el área lateral es igual a perímetro de base, el perímetro de nuestra base, por la altura lateral, o sea que vendría a ser 24. Reemplazamos, la altura lateral es 24, pero tenemos que hallar el perímetro de base. Como vimos en el ejercicio anterior, esta parte de acá de nuestro lado medía era la hipotenusa del 2 por el 8. Era la hipotenusa de la medida 8 del cateto 8 y del cateto 2. Pausa un minuto. Ya, ahora, como recordamos, este lado de aquí medía 8,25. Por lo tanto, para poder hallar nuestro perímetro de base, recordemos, acá es 12, 16, acá es 8,25 y aquí también 8,25. El perímetro sería todo, vamos a sumarlo, 8,25 más 8,25 más 12 más 16, que vendría a ser igual a el perímetro de nuestra base, 44,6. Por lo tanto, el área lateral es igual a 4,5 por 24, que sería 1068 milímetros cuadrados. Ahora reemplazamos en nuestra fórmula del área del prisma. El área lateral es igual a 1068 milímetros cuadrados. Ahora sí, lo que se nos pide es sumar las dos áreas de base más el área lateral, por lo que nuestra área del prisma sería igual a 1068 más 224. El área de nuestro prisma es igual a 1292 milímetros al cuadrado, que lo vamos a poner por acá. El área del prisma es igual a 1292 milímetros cuadrados. Ahora nomás nos falta el área del cilindro, que la vamos a hallar a continuación. Ya, ahora vamos a hallar el área de nuestro cilindro. Vamos a ver que su altura, como vimos, es 24 porque todos los lados miden igual. La altura de nuestro cilindro son 24
su diámetro es 8, por lo que su radio es la mitad, que es 4 milímetros. Ahora vamos a reemplazar en nuestra fórmula del área del cilindro, que es 2pi por radio por la altura más radio. Reemplazamos. El área del cilindro es igual a 2pi por la radio, que es 4, por la altura, que es 24, más radio 4. El área del cilindro es igual a 8pi por 24 más 4, que sería 28. Listo. Área del cilindro es igual a 8pi por 28, que sería 224pi Nuestra área del cilindro es igual a, como bien les dije, podemos dejar 224pi, pero yo ya he decidido multiplicar el resultado por lo que vale pi, que es 224 por 3,14. Y aquí voy a reemplazarlo. 3,14. ¿Qué vendría a ser? 703,36 milímetros cuadrados. Esto es lo que vale nuestra área del cilindro, que lo vamos a poner acá. Y ahora ya con nuestros datos, ya podemos hallar el área total de nuestra figura. ¿Qué lo vamos a hallar acá? El área total de nuestra figura, como bien dijimos, era igual al área del cubo menos el área del prisma más el área del cilindro. Ya, entonces, como vemos, el área total de la figura es igual a la diferencia del área del cubo menos la sumatoria del área del prisma más el área del cilindro. El área del cubo es 3.456 menos nuestra área del prisma, que es 1.292, más nuestra área del cilindro, que es 703,36. Ahora sí, vamos a desarrollar. Como sabemos, el cubo es toda nuestra pieza completa y lo que le tenemos que restar son las áreas de estas partes. Vamos a hacer. Primero vamos a sumar 1.292 más 703,36. Ya. Menos 1995,36, que es 1460,64 milímetros cuadrados. Entonces, el área total de nuestra pieza mecanizada es 1460,64 milímetros cuadrados. Vamos a resolver la siguiente interrogante. Ahora la pregunta nos dice, ¿en qué porcentaje aumenta el perímetro de la parte frontal de la pieza mecanizada si sus medidas se aumentan? O sea, lo que vamos a hacer ahora es aumentar las medidas y sacar un nuevo perímetro. Vamos a resolver. Como bien recordamos, estos medían 8 milímetros, 8 milímetros y 8 milímetros. Pausa. Como recordamos, esta parte de aquí vale 12,56. El lado de acá 8,25. Lo que ahora tenemos que hacer solo es duplicar sus medidas. Recordando que la parte de arriba era la sumatoria de todo esto, o sea, 4 más 2 más 12 más 2 más 4, que aquí esto era 6, esto era 6, era 6 más 12 más 6 más 12 más 6, arriba 24 milímetros, y que aquí medía lo mismo, 8 milímetros, 8 milímetros,
y que este lado de acá también medía lo mismo que el otro, al tener el mismo diámetro. Ahora solamente lo que tenemos que hacer es duplicar las medidas. Ya no es 24, es 48 más, ya no es 8, ahora es 16, serían 4, 16, 16, 16, 16, 16. Sería 16 por 4. Ya no sería 12,56. Ahora es 25,12. Voy a eliminar acá. Es 25,12. Ahora, como esto vale igual, es 25,12 por 2. Ahora, ya no es 4 ni 4, ahora esto es 8. Por acá sería 8 más 8 por 2. Ahora, este lado de aquí, que medía antes 8,25, mide el doble. 8,25 por 2, 16,5. Y como ambos miden lo mismo, ponemos que es 16,5 por 2. Y no hay que olvidarnos de la parte de aquí arriba, que era 12, ahora es el doble, que es más 24. Ahora sí, desarrollamos todo. Nuestro perímetro es igual a 48, 16 por 4, 64 más 25,12 por 2, porque tenemos dos lados que miden igual. 8 por 2, que es 16. 16,5 por 2, que es 33, más 24. Ahora sí, sumamos todo para ver cuánto vale nuestro nuevo perímetro. Disculpen. 48 más 64 más 50,24 más 16 más 33 más 24. Nuestro nuevo perímetro vale 235,24 milímetros. Pero nos pide en qué porcentaje aumenta nuestro perímetro. Por lo que nuestro antiguo perímetro, que era antes que se aumentaran se duplicara la medida de las piezas, era 117. Esto, 117,62, lo que vale al 100% de todo nuestro perímetro. Pero, ¿cuánto por ciento vale este nuevo perímetro? Es lo que tenemos que hallar. ¿Cómo? En mi caso voy a utilizar el método del aspa, que es multiplicarlo en aspa. Ahora, 235,24 por 100. Vendría a ser 23.524, lo que es igual a 117,62x. Entonces, nuestra x vale la división de 23.524 sobre 117,62. ¿Qué vendría a ser? 200. Entonces, el porcentaje de nuestro nuevo perímetro es igual a 200, pero lo que nos pide es saber en cuánto ha aumentado este porcentaje. Por lo que vamos a hacer lo siguiente. Nuestro porcentaje de nuestro primer perímetro era de el 100%. Nuestro nuevo perímetro tiene un porcentaje de 200. Para saber en cuánto ha aumentado o su diferencia, solamente tenemos que restar 100 menos 200, 100%. Listo.
Entonces, ¿en qué porcentaje aumenta el perímetro de la parte frontal de la pieza mecanizada? El porcentaje en el que aumenta el perímetro de la parte frontal de nuestra pieza mecanizada es el 100%. Ahora vamos con la otra pregunta. Ahora, nuestra pregunta 4 nos dice, ¿en qué porcentaje aumenta el área de la pieza mecanizada? Pero tenemos que recordar que nos dijeron que se duplican. ¿En cuánto aumenta si se duplican sus medidas? Entonces, vamos a emplear lo mismo que aplicamos en la pregunta número 2, que nos decían que hallemos el área. Vamos esta vez a hallar el área de nuestra pieza, pero aumentando sus medidas. Y vamos a emplear lo mismo. Hallemos el área del cubo, del prisma y del cilindro. Empecemos primero por el área del cubo. Ya, como vemos que nuestras piezas se han aumentado, esto vendría a ser 16, 16 y 16. Por lo tanto, nuestro lado sería igual a 48. Ya no mediría 24, sino que mediría el doble, que serían 48. 48 milímetros. Y para hallar nuestra área tenemos que recordar que el área del cubo es igual a 6 por 6 caras laterales por la longitud al cuadrado. Por lo tanto, el área del cubo es igual a 6 por 48 al cuadrado, que sería 48 al cuadrado, 2304 por 6. Área del cubo es igual a 13.824 milímetros cuadrados. Vamos a reemplazar. El área del cubo es igual a 13.824 milímetros cuadrados. Ahora vamos a hallar el área de nuestro prisma. Un minuto, mami. Vamos a ver el área de nuestro prisma. Listo. Como vemos, sus medidas han aumentado, por lo que la longitud ya no es 24, sino que el ser ahora es 48. La base menor ya no es 12, sino que es 24. La base mayor ya no es 16, como vimos anteriormente, sino que es 32, el doble. La altura ya no es 8, sino que es 16. Y el lado de aquí, que anteriormente, como vimos, era 8,25, ahora es el doble, que sería 16,5. Para hallar el área de nuestro prisma, tenemos que hallar el área de nuestro prisma es igual a 2 área de base más el área lateral. Primero vamos a hallar el área de base, que es, como vemos, un trapecio. Por lo tanto, el área de base es igual a la base mayor más la base menor por 2, entre 2 por la altura. Vamos a reemplazar. Área de base es igual a la base mayor, que en este caso ahora es 32, más 24, por la altura, que ahora es 16, sobre 2. 32 más 24, 56, por 2, entre 2 por 50, por 16. Área de base es igual a 56 por 16, que es 896. Todo esto entre 2. Nuestra área de base es 448 metros cúbicos. Reemplazamos aquí. 448, como es 2 área de base, es 448 por 2, que sería 896. Por lo que nuestra 2 área de base en nuestra fórmula es 896 milímetros cúbicos, más ahora el área lateral.
Vamos a hallar ahora nuestra área lateral. ¿Qué es? Área lateral es igual al perímetro de la figura, el perímetro de la base, en realidad de la base, por la altura lateral. Ahora, primero vamos a hallar nuestro perímetro. No es necesario. Nuestro perímetro, como vemos, es igual a la sumatoria de los lados de nuestro trapecio, que es 24 más 32 más 16,5. Vamos esta vez a hacer 16,5 por 2 porque ambos lados miden lo mismo. Vamos a resolver. 24 más 32 más 16,5 por 2. Todo esto es igual a 89. Nuestro perímetro de base mide 89, por lo que lo vamos a reemplazar en nuestra fórmula. La altura lateral, como vimos, ahora es el doble, lo que vendría a ser 48. Y todo esto lo vamos a multiplicar. 89 por 48 es igual a 4.272 milímetros cúbicos. Vamos a reemplazarlo en nuestra fórmula. Y finalmente vamos a hallar el área de nuestro prisma, que vendría a ser la sumatoria de dos áreas de base, que es 896, disculpen, más el área lateral, que es 4.272. Entonces, el área de nuestro prisma es 5.168 milímetros cúbicos, lo cual vamos a reemplazar en nuestra fórmula de área. El área de nuestro prisma es 5.168 milímetros cúbicos. Ahora, finalmente hallemos el área de nuestro cilindro. Área de nuestro cilindro. Ya. El área de nuestro cilindro sería, que es 2pi por radio por altura más el radio. Como vemos, las medidas están duplicadas, por lo que la altura ya no es 24, sino que es 48. Su diámetro ya no es 8, sino que es 16. Por lo que la radio esta vez es 8, la mitad de 16. Reemplazamos. Área del cilindro es igual a 2pi por la radio, que esta vez es 8, por la altura, 48, más la radio, que ahora es 8. Desarrollamos. 2pi por 8, 16pi. Por 48 más 8, 56. 16pi por 56 es 896 pi. Pero como dije anteriormente, vamos esta vez a nosotros multiplicarlo por el valor de 896 por 3,14 es igual a 2813,44. Por lo que nuestra área del cilindro es 2813,44 milímetros cuadrados. Reemplazamos en nuestra fórmula. Y ahora sí podemos sacar el área total de nuestra figura. Que recordemos que para hallar el área total de nuestra figura, debíamos el área del cubo restarlo a la sumatoria del área del cilindro más
el área del prisma. El área total de la figura es igual al área del cubo, que es 13.824, menos el área del cilindro, 2.813,44, más el área del prisma, 5.168. Menos la sumatoria, que es más 5.168, ya. 7.981,44. Esto lo restamos al área del cubo para obtener el total de nuestra figura. 1.824 menos 7.981,44. Entonces, el área total de nuestra figura, ahora con las medidas aumentadas, es 5.842,56. Pero lo que nos piden es en qué porcentaje aumenta el área de nuestra pieza. Por lo que vamos a emplear el método del aspa, que es... Pausa un ratito. Ahora debemos ver en qué porcentaje aumenta el área, o sea, en qué porcentaje aumenta esta nueva área al área anterior. El área anterior era 1.460,64. 1.460,64, que esto equivalía al 100%. Pero ahora, como ha aumentado, tenemos que ver en qué porcentaje ahora está. Por lo que empleamos el método del aspa, que es multiplicar esto y esto. Vamos a multiplicar primero 5.842,56 por 1.842,56 por 100. Ahora sí, que es 584.256, que es igual a multiplicar 1.460,64 por x, que vendría a ser 1.460,64x. Para hallar el x, ¿qué tenemos que hacer? Dividir este porcentaje entre 1.460. Y vamos a ver cuánto nos sale. Esto es igual a 400. Por lo que x es igual a 400. El área actual que tenemos es 400%. Pero nos piden que digamos en cuánto ha aumentado, lo que significa que el porcentaje inicial, que era 100%, lo vamos a restar con este nuevo que tenemos, que es 400%. Entonces, el área ha aumentado en un 300%. ¿En qué porcentaje aumenta el área de la pieza mecanizada? La nueva área de la pieza mecanizada, al haberse duplicado el valor de sus medidas, es del 300%. Muchas gracias por haber prestado atención. Espero que les haya quedado claro, que tengan una linda noche. Hasta luego.